Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a los jueves de Elsa Guaitima. Acá estamos. Si se acuerdan, si han estado leyendo el libro de Daniel, quedamos muy enganchados el jueves pasado, pensando en las riquezas que tiene este libro. ¿No es cierto, Elsa? ¿Cómo te va? Exactamente. Bien, muy bien. Habíamos comenzado en el encuentro anterior hablando sobre el tiempo del rey, del profeta Daniel, ¿no? El tiempo en el que le tocó vivir, en el palacio. Empezó con Nabucodonosor y estuvo hasta con el rey Ciro de Persia, ¿no? Siguió viviendo en palacio, o siguió en contacto. Parece que el último tiempo ya no estaba en el palacio, pero siguió en contacto, y inclusive él mismo testifica que lo llaman, ¿no? Lo llaman por una escritura en la pared también, una escritura sobrenatural. Pero habíamos hablado de una imagen, un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que era una imagen con la cabeza de oro, el torso de plata, los muslos de hierro, las piernas y los pies de hierro y barro. Y Daniel le hace recordar el sueño porque Nabucodonosor no se lo recordaba, y le da la interpretación diciéndole qué significado daba cada uno de esos metales distintos, ¿no? El oro era su propio reino, es decir, era Babilonia, porque se entendía que Nabucodonosor era Babilonia, ¿no es cierto? Como decían los reyes franceses, el Estado soy yo. Imagínate Babilonia, ¿no es cierto? Babilonia era el rey. Y después el de plata era el imperio medo-persa, que fue el que venció a Babilonia. Después el imperio griego, se llama Imperio Griego, pero en realidad tuvo origen en Macedonia con Alejandro el Grande. Y después viene el Imperio Romano, que puede ser el que se divide en 10 reinos. Eso, los intérpretes no llegan a un acuerdo, ¿no? Porque también se les da distinta interpretación de acuerdo a lo que en cada siglo se vive, ¿verdad? Nosotros tratamos de dar una interpretación tradicional en el sentido de que puede haber algo para el tiempo del silencio del Antiguo Testamento, como no, y también eso mismo es para el fin de los tiempos, ¿no? Porque las profecías pueden tener doble y triple interpretación a través de los tiempos. Por eso que una reflexión que es tan importante no asegurar nada con respecto a las profecías. Vos estás dando las posibilidades, ¿no es cierto? Exactamente. Pasó lo mismo con Jesús, había cosas que eran para el final, había cosas que eran para la destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto? Exactamente. Los tiempos de tribulación de los que habla Jesús, quizás eran también para un tiempo posterior a él, a su partida al cielo, ¿verdad? Porque lo que tuvieron que sufrir los judíos a partir de entonces fue tremendo, y está dando una profecía que encaja perfectamente para el tiempo del fin, y es lo que a muchos eruditos dicen, que el libro de Daniel, las profecías de Daniel sobre el fin, son una ampliación de Mateo 24, ¿no? Ajá. Una ampliación dada muchos siglos antes, ¿no? De lo que el Señor iba a decir, ¿verdad? Eso con respecto a los tiempos de la gran tribulación, ¿no? Claro. Una pregunta con respecto a qué edad tendría Daniel ahora en el capítulo 7 con el reinado de Belsasar. ¿Se puede más o menos saber? Y sí, se podría decir que habían pasado ya muchos años, porque me parece que el rey Nabucodonosor fue sucedido en el trono por Edil-Merodach. Edil-Merodach está en la Biblia, en el segundo libro de Reyes,
cuando a Joaquín, ¿te acordás que lo sacan de la prisión y lo llevan al Palacio Real a comer con el rey, y al rey lo llaman Edil Merodach? Después hay otro rey cuyo nombre no figura en la Biblia, pero sí en los relatos de la historiografía babilonia, que es el rey Nabónido. Nabónido, que es el que había tenido o un hijo o un yerno, que era Belsasar, este que figura acá. El nombre Belsasar está en la Biblia y el nombre Belsasar está en descubrimientos arqueológicos que se han hecho en el siglo pasado. Como un rey, una especie de rey sustituto, que cuando Nabónido se iba de guerra, digamos, ¿no es cierto? Y se iba por años a hacer una guerra lejos, él quedaba a cargo del trono. Ese es el que Belsasar, es el que figura acá en el capítulo 7, después lo vamos a ver en otros capítulos también, ¿no? Y ese sería el último rey de los caldeos, de los babilonios. Belsasar es el último de los reyes, porque acordate, Silvia, que aunque no lo hemos visto, lo vamos a ver en otro encuentro, que es el que ve en la pared escrito y le dice, tú has sido pesado, claro. Y esa misma noche entran los persas. Claro. Así que ya no, es el último rey. Sí. Cerramos el círculo de la historia. Qué bueno, excelente. Sí. Bueno, y habíamos comenzado a hablar sobre el capítulo 7, en el que Daniel, ya vemos en esta parte que los sueños son de Daniel, en general, son de Daniel, tuvo un sueño, dice, mientras yacía en su lecho, habíamos comenzado, pero vamos a volver a mirarlo. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, y esto es lo que escribió. Fíjate, el narrador, que no sabemos quién es el narrador, el que editó, el que mostró esto, está diciendo que esto lo encontró por escrito, ¿no? Es un dato muy, muy importante para un pueblo que venía de una tradición de lenguaje de transmisión oral del conocimiento y de su propia historia, ¿no? Durante la noche tuve una visión y en ella veía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. En general, en el lenguaje profético, el mar son todas las naciones que son todas desobedientes, son rebeldes, como el propio mar, ¿no? Y entonces él ve 4 bestias que surgen del mar, dice, de los 4 vientos agitando el cielo, y aparecen 4 bestias. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo, levántate, come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una 4ª bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Entonces, la verdad que Daniel tuvo una gran inquietud cuando se despertó con semejante sueño. Yo lo he cortado el sueño por la mitad, ahora viene otra partecita, porque esto que vemos hasta ahora, vemos prácticamente, hay 4 de monstruos
que tienen, los tres primeros tienen parecido a ciertos animales, ¿verdad? El primero es un león alado. Este sería el primero, la cabeza de la estatua, o sea, Babilonia. Bien. La segunda bestia que vi se parecía a un oso, se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo, levántate y come carne hasta que te hartes. La segunda bestia es un oso, parecido a un oso, y dice, tenía un costado más levantado que otro, que podría ser Persia, el reino que sucedió a Babilonia, porque Ajá. Persia era una alianza entre medos, que eran más débiles, sería el hombro más débil, y Persia. Y después dice, ante mis ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, que en el lomo tenía 4 alas. Esto de las 4 alas habla de la velocidad para la conquista. Entonces, de las interpretaciones sería, este es Alejandro, que salió de Macedonia y llegó hasta la India y murió a los 32, 33 años, y no sé hasta dónde hubiera llegado, ¿no? Hasta dónde le hubiera permitido al Señor llegar. Pero fue un conquistador de una velocidad impresionante, que se estudia inclusive sus estrategias hasta el día de hoy. Ahora, ante mis ojos, bueno, dice esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando muere Alejandro, sus hijos, que te ha tenido hijos con varias esposas, entre ellas con una Babilonia, eran muy pequeñas. Sus generales ya estaban cansados, los soldados también muy cansados porque no tenían descanso, era un hombre incansable, implacable. A la muerte de él, siendo tan joven, parece que se rebelan las personas de autoridad ahí en las fuerzas militares y matan a los herederos, que también eran muy pequeños, no podían hacerse cargo, y todo el reino de Alejandro se divide en 4 cabezas. Esta es una de las interpretaciones que dan los eruditos, ¿no? Son 4 cabezas que inclusive se pelean entre ellos después, ¿no es cierto?, por el poder. Ya está Alejandro muerto. Los 2 que nos interesan a nosotros son los Ptolomeos, que toman Egipto, de ahí viene después la reina, ¿no es cierto?, Cleopatra, y no tanto por Cleopatra, sino por los Seleucidas, que a ellos les toca, tienen asiento en Siria y les toca Palestina. Ellos, los judíos, estuvieron durante mucho tiempo bajo el dominio de la casa Seleucida, uno de los cuales de mayor historia no figura en las Biblias evangélicas, pero inclusive sí en las Biblias católicas, podemos tomarlo como libros históricos. Está un rey que fue tremendamente violento, Antíoco Epífanes IV. Antíoco es muy conocido, muchos mensajes, y eso se nos han dado el pastor Pablo Leiva sobre este rey tremendo. Se peleaban entre el rey del norte y el rey del sur, es decir, entre los Seleucidas y los Ptolomeos por las distintas posiciones, ¿no?, que tenía cada uno. Y es posible que se refiera a esto o a otros reinos, ¿no es cierto?, a otros reinos posteriores. Pero tuvo un tiempo de gran desolación el pueblo de Israel con este rey, ¿no? Se habla inclusive de que en el templo metió animales que eran abominables para los judíos, los puso en el altar, unas cosas terribles se cuentan sobre ese tiempo. Y entonces vamos a ir, estamos hablando de algunas interpretaciones, las más comunes, las más conocidas, ¿no? Y vamos a seguir con el capítulo, porque ahora aparece otra bestia, y fíjate que no le da parecido la Biblia a ningún animal de los conocidos. No dices un león, no dices un leopardo, parecía un oso gigantesco, no. Dice, capítulo 8, versículo 8,
Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir, no, perdón, vamos al 7. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro, aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Este cuerno pequeño es terrible porque habla de los ojos, ¿no? Es decir, que dará una nueva visión y mirará con una nueva visión, como, ¿te acordás de Génesis? Que se van a tener un nuevo conocimiento. En el capítulo 3 dice, ahora van a conocer todas las cosas, es decir, van a tener ojos que vean otras cosas y una boca que profería insolencias, quiere decir contra Dios, ¿no? Esto es lo que se llama el anticristo. Esto bien puede ser para el tiempo final, como habla el Apocalipsis del anticristo, y también para el tiempo de Epífanes, ¿no? De Antíoco Epífanes, como un prototipo, como un anticipo de lo que va a ser el anticristo del final de los tiempos, que eso sí está descrito en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero acá viene algo lindo. Dice, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego, miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Este anciano de días es Dios Padre, ¿verdad? Dios Padre que dice acá viene el juicio. Porque la bestia y este cuerno que hablaba han tenido mucho poder y han tenido mucho poder y han hecho sufrir mucho a los hijos de Dios. Y dice, yo me quedé mirando, sigue diciendo Daniel, por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esta visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Aspecto humano. Ya está viendo un hombre que baja del cielo. ¿Quién puede ser ese hombre que baja del cielo? Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. ¿Quién puede ser este que se acerca al Padre y le dicen, bueno, te entrego el reino? Estamos viendo al Mesías, ¿verdad? Estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir leyendo la interpretación del sueño, porque Daniel dice, ¿qué es esto que vi? Y me acerqué a uno de los que estaban allí, dice en el versículo 16, y le pregunté el verdadero significado de todo esto, y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Pero está hablando de la 4ª bestia, vuelvo a decir, del cuerno que hacen sufrir muchísimo. Esa es la gran tribulación.
¿no? Al pueblo de Dios. Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba. Vuelve a repetir toda la descripción que hace antes, cerca de los 10 cuernos. Y este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia, vuelve a decir. Mientras observaba esto, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio a favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino, versículo 24. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores. El versículo 25 hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos, tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. 3 años y medio es un plazo, creo que en las Biblias antiguas dice un año, años, que serían 2, y la mitad de un año, Sí. o sea, 3 años y medio. O a veces dice 3 días y medio. Y en el 26 los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. Cuando dice que su rostro se puso pálido, me hizo acordar de Nehemías, ¿no? Cuando estaba tan mortificado, ¿te acordás? Por las noticias que había tenido de Jerusalén, que dice que se puso tan triste, que había estado llorando, había estado orando, y tenía miedo de salir con ese rostro ante el persa, ¿no? Pero acá vemos, entiendo, que va a haber una lucha. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya ha vencido, pero el enemigo sigue luchando y va a haber un día en que las tribulaciones van a ir creciendo, ¿verdad? Hasta que el Señor pone el límite y pone el fin con su segunda venida. Esa es la expectativa, ¿no? Yo me imagino que Daniel, cuando veía todo esto, diría, bueno, algunas cosas sí, que las voces o el ángel le iba explicando esto, o en el mismo sueño, él cuando, o la misma explicación, cuando tenía esa visión del sueño, tenía la interpretación, pero algunas cosas decía, ¿qué será esto, no? Un cuerno que habla y que tiene un ojo, y dice que tiene un dominio sobre toda la tierra, está hablando está hablando de un poder político muy grande y unificado en contra de Dios, y también quizás de tipo religioso. Así que, bueno, ahora vamos a volver, en la próxima vamos a volver un poquito atrás para mirar que vos te habías quedado esperando el capítulo 3 y 4 de los otros sueños. Claro que sí. Pero tenemos tiempo todavía, ¿podemos ver algo de eso o seguís con el 8? No, vamos para atrás. Si nos quedan unos minutos, vamos para atrás y vamos a ver, porque habíamos visto el capítulo 2, que es el de la estatua, ¿no? Del sueño de Nabucodonosor, y el capítulo 3, podemos ir a mirar un poquito el capítulo 3, que acá el título es El horno en llamas.
Y dice en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro, ¿no? Y ordenó a todas sus autoridades, desde los más altos rangos, que eran los sátrapas, hasta los de menor rango, que eran los oficiales de las provincias, que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Y que entonces iban a hacer todo tipo de música y todas las personas tenían que inclinarse y adorar a esta estatua. Y si alguno no lo hacía, sería arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y todos, por supuesto, obedecieron. Que viva su majestad para siempre, etc. Pero vemos el versículo 12, dice, pero hay algunos judíos a quienes su majestad le vienen a decir al rey, a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar, y cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro, etcétera, etcétera? Y ellos le responden, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Mirá lo que viene ahora el versículo 17. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. ¡Ah, qué valiente! Pero, da el versículo 18, extraordinario. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a estatuas. A mí me parece maravillosos estos dos versículos. Yo creo que son una manifestación de fe, me parece a mí, ¿no? En lo poquito que yo sé, de la fe más grande del Antiguo Testamento. Es decir, el Señor nos puede librar y si no nos libra, igual nosotros no vamos a adorar a otro Dios, no nos importa. No nos importa mantener esta vida sujeta a lo que usted manda para que adoremos a otros dioses. Preferimos morir. Estos muchachos fueron los precursores de lo que después serían los gladiadores del Imperio Romano, los que fueron muertos Claro. y enfrentaron todo a los leones y las luchas. Qué tremendo. Claro. Exactamente, pero una manifestación así de fe ante un hombre, que ya lo hemos más o menos descrito a Nabucodonosor, era tu amigo del alma y de pronto te tiraba al horno de verdad, el horno en llamas, ¿no? Era un hombre muy variable. Ahora, estaban los tres, no estaba Daniel, porque evidentemente en ese tiempo Daniel ya estaba en una situación superior, cercano al rey, como su vidente primero, y a él no era como su vidente principal, y ellos estaban también en cargos de autoridad, pero más lejanos, de otro nivel, o de un nivel inferior, no sé si lejano, pero de un nivel inferior. Y bueno, para hacer corta la historia, dice, los ataron y los tiraron al horno de fuego que había sido prendido para que estuviera con tanto fuego, con tanto calor, que hasta los soldados que lo tiraron se quemaron vivos. En ese momento, dice, cayeron dentro del horno. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí, en el fuego, veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Bueno, dice, Sadrach los llama, ¿no?
Y salieron, dice, no tenían nada, no estaban, ni siquiera tenían humo, ni olor a humo, ni nada. Y bueno, les hizo una alabanza, ¿no? Pero vuelvo a la fidelidad ejemplar de estos jóvenes con Dios, ¿no? Es decir, Dios lo puede hacer, le están diciendo, están haciendo una declaración de fe tremenda. Mi Dios lo puede hacer, y si no lo quiere hacer, no me importa. Igual yo les soy fiel. Qué maravilla. Es maravilloso. Mira, es un libro de tanto estímulo, el libro de Daniel, sí, a la fe y también a la sabiduría por todo lo que vimos hoy. Así que maravilloso. Ahora, esto se extiende, seguimos con Daniel. Sí, ¿No es cierto? sí. Falta. Sí. Muy bien. Bueno, gracias. Sí. La verdad que es muy bueno y nos llama a todos a hacer lecturas profundas del libro de Daniel. Sí. Bueno, nos despedimos. A leer. Exactamente. Buenas lecturas como las que estamos animando desde este programa. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Seguimos abriendo la Biblia y seguimos enriqueciéndonos con todo lo que el Señor nos muestra y nos da ahora para vivir nosotros en este tiempo. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.